El grunge es un género de rock alternativo que surgió principalmente de la escena de Seattle de mediados de la década de 1980, a partir de una mezcla de punk rock, heavy metal, hard rock y ocasionalmente los sonidos más oscuros de noise rock o sludge metal. Musicalmente, el grunge se caracteriza por guitarras eléctricas ruidosas, distorsionadas y fangosas, letras angustiosas e introspectivas, y una entrega vocal a menudo áspera. Su historia tiene como escenario principal a Seattle, Washington. Conocer las raíces del grunge significa remontarse a los años 60. Bandas con sonidos más duros, generalmente vinculados al garage rock, son precedentes de este género. El término proto-grunge se ha utilizado para describir a los artistas con elementos de grunge mucho antes de que apareciera el género a mediados de la década de 1980. Quizá el primer álbum proto-grunge sea Here Are the Sonics, lanzado en 1965 por The Sonics. El salvajismo de bandas como The Stooges y su líder Iggy Pop se trasladaría a la intensidad y a los trucos escénicos de Kurt Cobain, Eddie Vedder o Courtney Love. A principios de los 70, los primeros discos de Black Sabbath y sus riffs densos constituyen también un punto de partida, especialmente para bandas como Alice in Chains y Soundgarden. Figura medular también es Neil Young, bautizado el padrino del grunge. El álbum Rust Never Sleeps de 1979 también se considera proto-grunge y es una influencia vital con una perspectiva más cercana a la canción de raíz americana que tomaría especialmente Pearl Jam, lo que los llevó a respaldar a Young para el álbum Mirror Ball, lanzado en 1995. La revolución punk a finales de la década le terminó dando al grunge la actitud y el inconformismo. Ya en los 80, en la escena underground estadounidense, emergieron bandas de sonido punk, hardcore o noise, que presagiaron la futura escena. En 1984, la banda de hardcore Black Flag realizó una gira por pequeños pueblos de los Estados Unidos para llevar el punk a las partes más remotas del país. En ese momento, su música se había vuelto lenta, más como Black Sabbath. Chris Novoselic, más tarde el bajista de Nirvana, recordó haber ido con integrantes de Melvins a ver uno de estos shows, después de lo cual el líder de la banda, Buzz Osborne, comenzó a escribir riffs lentos y pesados para formar una música fúnebre que fue el comienzo del grunge. No sería hasta mediados de la década que Seattle se convertiría en el epicentro no solo del grunge, sino del rock alternativo que reinaría el mainstream durante los siguientes años. El sonido del grunge resultó en parte del aislamiento de Seattle de otras escenas musicales. Como señaló Jonathan Bowman de Sub Pop, Seattle fue un ejemplo perfecto de una ciudad secundaria con una escena musical activa que fue completamente ignorada por los medios estadounidenses obsesionados con Los Ángeles y Nueva York. Las bandas comenzaron a mezclar metal y punk en la escena musical de la ciudad alrededor de 1984, y gran parte del crédito de esta fusión fue para The U-Men. Sin embargo, algunos críticos han notado que a pesar del lugar canónico de The U-Men como progenitores originales del grunge, su sonido estaba menos en deuda con el heavy metal y mucho más emparentado al post-punk. La idiosincrasia única de la banda
puede haber sido la mayor inspiración, más que la estética en sí. Pronto Seattle tuvo una creciente y variada escena musical, expresada por bandas de garage, y el grunge evolucionó a partir de la escena punk rock local. Además, el estilo lento y pesado de los Melvins fue una influencia significativa en el sonido grunge. Este power trio, liderado por Buzz Osborne, documentó en su álbum Glue Porch Treatments de 1987 sus ritmos pesados y personales que serían esenciales para el origen de Nirvana. Dale Crover, su baterista, participaría en el debut de Nirvana, disco heredero de los Melvins. El grunge se fue construyendo sobre los cimientos establecidos a lo largo de la década de 1980 por escenas de música alternativa anteriores. Un álbum igualmente influyente, pero que a menudo se pasa por alto, es Neurotica de Red Cross, sobre el cual Jonathan Poundman dijo: "Neurotica cambió mi vida y la de mucha gente en la comunidad musical de Seattle". Red Cross son oriundos de California y originalmente su sonido se emparentaba con el punk y el hardcore. Posterior a esto, se fueron acercando al power pop y al legado Beatle. En 1985, la banda Green River lanzó su EP debut Come On Down, que es citado por muchos como el primer disco grunge. Otro lanzamiento fundamental en el desarrollo del grunge fue la compilación Deep Six, lanzada en 1986. El disco incluía múltiples pistas de 6 bandas: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, primera banda del futuro líder de Mother Love Bone, Andrew Good, Skin Yard y The U-Men. De muchos ellos fue su primera aparición registrada. Los artistas tenían un sonido en su mayoría pesado y agresivo que fusionaba los tiempos más lentos del heavy metal con la intensidad del hardcore. El proceso de grabación fue de bajo presupuesto. Cada banda recibió 4 horas de estudio. Como recordó Jack Endino, la gente simplemente decía: "Bueno, ¿qué tipo de música es esta? Esto no es metal, no es punk. ¿Qué es?". Todas estas bandas tienen algo en común. Endino, guitarrista de Skin Yard, se convertiría en productor en algunos discos emblemáticos del género, como Superfuzz Big Muff de Mudhoney y Bleach de Nirvana. El álbum fue compilado por 2 lugareños de la ciudad para mostrar lo que estaba sucediendo en la comunidad de rock de Seattle en ese momento, aprovechando el talento de 6 bandas de ideas afines. El álbum no fue un éxito comercial, sin embargo, es vital para la historia del grunge. Representa las primeras grabaciones de un puñado de bandas que luego se convertirían en legendarias, y dictó lo que era el grunge al establecer sus conceptos y matices de sonido. Los primeros conciertos de las bandas de grunge fueron escasamente asistidos, muchos por menos de una docena de personas. Mudhoney, que fue formada por exmiembros de Green River, sirvió como la banda insignia del sello Sub Pop y encabezó el movimiento grunge de Seattle. La palabra grunge es un derivado de grungy, jerga en inglés para referirse a algo repugnante o suciedad. La palabra se registró por primera vez en julio de 1987, cuando Bruce Pavitt lo usó para describir a Green River. Aunque la palabra grunge se ha utilizado para describir bandas desde la década de 1960, esta fue la primera asociación del grunge con el sonido chirriante y fangoso de Seattle. Es caro y lleva mucho tiempo conseguir que una grabación suene limpia, por lo que, para las bandas del noroeste que recién comienzan, era más barato dejar el sonido sucio y simplemente subir el volumen. Este sonido, debido a los bajos presupuestos, la falta de familiaridad con la grabación y la falta de profesionalismo, puede ser el origen del término grunge.
El llamado college rock fue otra fuente decisiva para el grunge. A mitad de los 80 existía en Estados Unidos una creciente escena underground que fue ganando adeptos y elogios entre los medios y las radios universitarias, e incluso iban haciéndose un tímido lugar en el mainstream. Aunque la propuesta musical variaba entre sí, las bandas conservaban elementos y herencias en común, especialmente por tanto la bandera de la independencia y su rechazo al mainstream. Tanto R.E.M., The Replacements y Husker Du representaron el lado visible de la escena, pero coexistieron infinidad de proyectos con menos suerte comercial. Muchas de estas bandas llegarían al mainstream y abrirían las puertas al ascenso del rock alternativo y el grunge. Las bandas orientadas al noise como Sonic Youth, Dinosaur Jr. y Pixies tuvieron una importante retroalimentación con la escena de Seattle. Su lado experimental, feedbacks y dinámicas alternando entre lo suave y lo distorsionado serían parte de la identidad de Nirvana. Green River se separa en 1987, dando origen a Mudhoney de la mano de Mark Arm y Mother Love Bone con Andrew Good como vocalista, que tendría en sus filas a integrantes de lo que sería Pearl Jam. Touch Me, I'm Sick se convirtió en un éxito en las radios universitarias y contó con alta rotación en el programa de John Peel de la BBC, consiguiendo ser el primer single de importancia del género. El sello independiente Sub Pop, con base en Seattle, publicó el sencillo. Este sello contribuyó a la popularización del grunge y cobijó a Soundgarden, L7, Nirvana, Sivado, entre otros. Proyectos como Mother Love Bone y Temple of the Dog tuvieron vida efímera. Mother Love Bone, para finales de 1988, se había convertido en una de las bandas más prometedoras de Seattle. Su propuesta engloba glam y retazos de rock clásico. La exuberante personalidad de Andrew Good, su ropa extravagante y sus líricas ayudaron a llamar la atención de muchos. A principios de 1989, firmaron con Polygram, subsidiaria de Mercury Records. Good murió por una sobredosis de heroína pocos días antes del lanzamiento del álbum debut de la banda, Apple, poniendo así fin a las esperanzas de éxito del grupo. El álbum fue lanzado finalmente unos meses más tarde. Temple of the Dog fue un disco homenaje a Good realizado en 1991 por integrantes de Mother Love Bone, Soundgarden y futuros miembros de Pearl Jam. Con una leve orientación hacia el pop, sin dejar atrás la fiereza de los Melvins, Nirvana publicó Bleach en 1989 bajo el sello Sub Pop, un material áspero que incluía un tema como About a Girl, presagiando no solo la capacidad melódica de su líder, Kurt Cobain, sino también las posibilidades comerciales de la banda. En 1990, Nirvana firma con Geffen Records, quienes ya contaban con Sonic Youth en sus filas y habían lanzado un disco, Goo. Con la llegada de Dave Grohl en batería y la producción de Butch Vig, Nirvana graba en 1991 Nevermind, que sería no solo el disco que catapultó al grunge de manera masiva, sino que cambiaría las reglas del mainstream. Gracias a sencillos como Smells Like Teen Spirit
y la apertura de la banda a ganchos pop, pese a tener una estética y sonido punk, llevaron al llamado ahora rock alternativo y a las bandas de grunge a otra dimensión comercial, con el apoyo de MTV, y despojando de las listas de popularidad a gente como Michael Jackson y Guns N' Roses. Los principales sellos discográficos comenzaron a acercarse a bandas con sonido similar. Hubiera sido impensable que grupos como Butthole Surfers o The Jesus Lizard firmaran con multinacionales tiempo atrás. Screaming Trees se había formado en 1984. Con un sonido menos crudo que Mudhoney, es un ejemplo de mala suerte y de una banda a la que se negó el éxito. Con reminiscencias de la psicodelia y el garage rock de los 60, y liderados por Mark Lanegan y Gary Lee Conner, fue de las primeras bandas de Seattle en obtener un contrato importante. Sin embargo, nunca logró capitalizar su música y se encontró con numerosas disputas internas que afectaron su continuidad a mediados de los 90, concentrándose sus integrantes en proyectos alternos. Soundgarden fusionó elementos de heavy metal y punk rock, convirtiéndose en uno de los líderes icónicos del movimiento. Su grandeza recae en la incuestionable capacidad vocal de Chris Cornell y en la guitarra de Kim Thayil, sucesor del rock clásico de los 70s. El disco Super Unknown fue su mayor éxito y el que les dio fama mundial al contener los sencillos Black Hole Sun y Spoonman, ambos ganadores de un premio Grammy. El grupo se separó en 1997 debido a diferencias internas acerca del sentido que debía tomar la música de la banda. Alice in Chains provenía de un pasado reciente más cercano al glam, pero pronto viró al sonido grunge y endureció su estilo. Laney Stanley aportó su voz única y cavernosa al oscuro y pesado estilo de la banda. Junto al guitarrista Jerry Cantrell, crearon armonías vocales dolorosas e inconfundibles. La visión tétrica y los arreglos ocasionales al estilo blues hicieron que Alice in Chains se posicionara rápidamente como una de las bandas más aceptadas por el público durante la década de los 90. Facelift de 1990 fue su carta de presentación, un disco de metal alternativo que sería un aperitivo de lo que vendría. La necesidad de seguir adelante de Stone Gossard y Jeff Ament, luego de la ruptura de Green River y Mother Love Bone, derivó en la creación de Pearl Jam, con el vocalista Eddie Vedder. Su álbum, Ten, fue un suceso del género y cosechó una discografía más estable y duradera que todos sus contemporáneos. Destacaron por su rock con toques más melódicos e influencias de grupos de rock clásico de los años 60 y 70 como The Who, Led Zeppelin o The Doors, y es deudor del rock americano de raíz. Stone Temple Pilots fue otra banda que destacó comercialmente y dejó huella en lo que sería el post-grunge. Con su cantante Scott Weiland, documentó 2 discos de gran calidad y de alta representatividad para el género. Tad, también originarios de Seattle, son a menudo ignorados de cualquier mención. Más cercano al sonido de Nirvana que el resto, habían firmado también con Sub Pop. Sus discos derraman frescura y por momentos se orientan al pop.
Otras bandas lejos de Seattle tenían un sonido similar, y a muchos no se les consideró grunge, más que nada por esta diferencia geográfica y no por la música en sí. La ropa que usaban comúnmente los músicos grunge en Washington era un estilo cotidiano y mundano, en el que usaban en el escenario la misma ropa que usaban en casa, que contrastaba marcadamente con los mohawks salvajes, las chaquetas de cuero y las cadenas que usaban los punks. Este enfoque de vestimenta cotidiana fue utilizado por los músicos grunge porque la autenticidad era un principio clave en la escena de Seattle. El estilo grunge consistía en ropa o artículos de segunda mano, así como una apariencia generalmente descuidada y de cabello largo. El atuendo del leñador era algo común en las tiendas de segunda mano cerca de Seattle, por los bajos precios que los músicos podían pagar. La sobreexposición del grunge generó su saturación y para mediados de los 90 el género había perdido impulso. El suicidio de Cobain fue un punto de inflexión y nada volvería a ser como antes. El impacto del grunge se traslada a bandas que siguieron con un sonido similar, lo que fue llamado post-grunge. Live, Bush, Silverchair, Candlebox, Days of the New, Collective Soul y Creed se encuentran entre ellas, con resultados artísticos disímiles. Más allá de la propia música, el grunge puso en escena actores con nuevas aspiraciones artísticas que en el futuro serían decisivos y que se vieron favorecidos por su impulso y la revalorización de propuestas menos frívolas.